otro temita para su examen, una patología que van a ver ustedes, los que sean intensivistas, cardiólogos intensivistas, no cardiólogos clínicos, sí van a ver mucho esta patología y lastimosamente se deja de lado muchas veces. Cuando el paciente tiene una patología cardíaca se olvida de lo que puede repercutir a nivel renal. Vamos a empezar a ver unos síndromes con mucha repercusión en varios órganos. Afecta el cerebro, afecta el pulmón, afecta los riñones. El síndrome es síndrome neurocardiorrenal, afecta a 3 órganos: cerebro, tu corazón y tu riñón. Hay síndromes, el síndrome hepatorrenal, hígado, riñón, síndrome pulmón, riñón, y en este caso el síndrome cardiorrenal, que afecta el corazón y afecta a quién, al riñón también. ¿Cómo este síndrome afecta a ambas partes? Se tiene una clasificación en 5 tipos de síndrome cardiorrenal. Síndrome cardiorrenal se refiere a un grupo de síndromes que afecta primariamente a un órgano y este órgano afectado va a repercutir en el siguiente órgano. Por ejemplo, patologías cardíacas van a repercutir a nivel renal y viceversa, patologías renales repercuten a nivel cardíaco. ¿Cómo están muy relacionados? Recordando que cuando este pequeño órgano de 10 a 12 centímetros, cuando falla, te falla todo tu cuerpo y estás a punto de morirte. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con este síndrome que es un poquito amplio, un poquito extenso de explicar, pero bastante sencillo de entender. Entonces, decía, ¿qué es? Es un grupo de síndromes donde la afección primaria, ya sea a nivel cardíaco o a nivel renal, va a repercutir secundariamente al otro órgano, ya sea corazón o sea riñón. ¿Sí? Esta afección puede ser de 2 maneras: forma aguda o forma crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el corazón tiene una patología aguda, en este momento un infarto, ese infarto no solamente va a afectar al corazón, va a afectar al riñón también. Y lo mismo, patologías crónicas, ya sean cardíacas o crónicas renales, ¿cómo afectan a tu corazoncito? Recordando que los pacientes que están en enfermedad renal crónica estadio 5, que va a ser los siguientes temas que vamos a avanzar, los que están en diálisis, están conectados a una máquina, no fallecen por patología renal, sino fallecen por patología cardiovascular. El corazón de los pacientes que están en diálisis en el lapso de 5 a 10 años, lo que es el tamaño del puño, triplica su tamaño. Tiene una cardiomegalia grado 4, grado 3 a 4, gigantes corazones. ¿Y eso es por qué? Porque el riñón está fallando y la repercusión que tiene el sistémico daña el corazón también. Entonces, este síndrome cardiorrenal tiene 5 tipos de subclasificaciones, si quieren así llamarlo. Nada, lo mismo. Una injuria, una patología primaria repercute secundariamente en forma aguda o en forma crónica en el otro órgano afectado. Y esta es la clasificación. 5 tipos. Primer tipo, síndrome cardiorrenal tipo 1 o cardiorrenal agudo. ¿Qué quiere decir? Que la patología va a estar primariamente en donde, en el corazón, cardiorrenal. Agudo. Patologías cardíacas agudas van a tener repercusión a nivel renal y van a producir una insuficiencia renal aguda. Síndrome cardiorrenal tipo 2 o cardiorrenal crónico. Patologías cardíacas crónicas, una insuficiencia cardíaca crónica, un Chagas, malformaciones congénitas que vamos a ver, van a tener repercusión a nivel del riñón y van a dañar lenta y progresivamente tu riñón y van a tener un daño crónico a nivel renal. Tercera clasificación o tercer tipo, síndrome cardiorrenal tipo 3. Aquí ya se invierte. El primer órgano que falla ya no es el corazón, a ese se denomina el tipo 3 reno cardíaco. Entonces, el reno cardíaco es el riñón primero y va a repercutir a nivel cardíaco en forma aguda, o sea, una insuficiencia renal aguda
va a tener repercusión a nivel del corazón, en la función cardíaca. El cuarto tipo es síndrome renocardíaco, pues repito, renocardíaco crónico, una enfermedad renal crónica. En cualquiera de sus estadios va a repercutir a nivel cardíaco, en forma crónica. ¿Sí? Y por último, el síndrome cardiorenal tipo 5, que se llama secundario. ¿Secundario por qué? A muchas patologías. Repitiendo una vez más, recapitulando. El tipo 1, cardiorenal agudo, patología cardíaca aguda, repercute al riñón. Cardiorenal crónico, patología cardíaca de mucho tiempo o crónica, repercute al riñón. El tipo 3 se invierte. Riñón o seno cardíaco agudo. Riñón agudo, repercute en forma aguda al corazón. Y el tercero, o cuarto, perdón, seno cardíaco crónico, patología renal crónica, repercute en forma crónica y lenta y progresiva al corazón. Y el último, el secundario a otras patologías. Secundario a otras patologías. Bien, si tienen dudas, preguntas, levantan la mano y preguntan. Ya ha acabado los bloqueos, sí, mañana hay clases normales, jóvenes. Qué bien, doctor. Qué bien. Y la verdad que sí. Sí, claro. Sí, está todo el tiempo. Yo vivo enfrente a la universidad, entonces para mí no. Bien, vamos a empezar entonces con el tipo 1, o síndrome cardiorenal agudo. Patología cardíaca, ¿qué? Aguda, que por la fisiopatología o la patogenia va a tener repercusión a nivel del riñoncito. Ejemplos básicos. Cirugía cardíaca. Tengo un infarto, me colocan 3 stents. Esa parada cardíaca que he tenido, ese fallo cardíaco, por la colocación de los stents, va a repercutir a nivel renal. ¿Por qué? El corazón, que es lo único que hace ya, lo único que hace es bombear. Entonces, la falla de la bomba como corazón en forma aguda va a tener mala perfusión a nivel del riñón, no le llega sangre porque tu corazón está fallando. Esa falta de perfusión de sangre a nivel del riñoncito repercute en su función y produce una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Otras. Descompensación aguda de la falla cardíaca crónica. Eso es importante. Yo puedo tener insuficiencia cardíaca crónica hace 20 años. Estoy tranquilo con mi medicación, pero de repente mi enfermedad cardíaca crónica se reagudiza. De lo que estaba estable, me descompensa. Pero se tiene que dominar la patología de base, enfermedad cardíaca crónica reagudizada. Tuberculosis reagudizada. Ejemplo, ¿sí? EPOC reagudizado. Tengo EPOC de mucho tiempo atrás y hoy día, porque hace frío, hay broncoconstricción, se reagudiza mi EPOC. ¿Sí? A eso se denomina reagudización de la enfermedad crónica. Shock cardiogénico agudo, un infarto. Estoy caminando, me caigo, me desmayo, dolorcito típico, como ese elefante que me aplasta el pecho, se va a la mandíbula, mano izquierda, diaforesis y demás. Infarto, repercute a nivel renal. Y tenemos varias patologías que están acá. Acá también se encuentran las arritmias. Ustedes están haciendo ¿qué? Cardiología. Por ejemplo, ¿qué patología cardíaca, una arritmia cardíaca que pueda repercutir a nivel renal? ¿Cuál creen? ¿Una qué? Andamos haciendo un examen de cardio hace una semana atrás. ¿No han visto arritmias? Una fibrilación auricular. Tu corazón es lo que es así. Es así, por todo lado. Hay una desincronización de los nodos. Entonces tu aurícula está así, a 1000. Tu ventrículo también está a 1000. Una FA aguda, fibrilación auricular aguda. Recordando que la FA tiene 3 tipos. La fibrilación auricular. De adecuada respuesta, baja respuesta y alta respuesta ventricular. Eso no vimos. ¿No han visto todavía? No, doctor. No, todavía no. Ya. Es que también nuestro doctor ha empezado después de todos los doctores. Estamos en... Está bueno. Van a aprender entonces. Sí, sí. Entonces, las líneas cardíacas, ¿sí?
también producen un daño renal. ¿Y qué es lo que va a pasar con tu riñoncito? Ese daño, esa falla de perfusión o función del corazón como bomba, no le permite llegar una buena irrigación, flujo sanguíneo al riñón, y empieza a dañar en todas sus funciones en forma aguda y elevarse ¿qué? La creatinina. Los pacientes que están infartados en unidad coronaria o en piso o en terapia intensiva con patología cardíaca de base aguda, si ven una elevación de creatinina hasta las 48 horas, felicidades, tu riñón también está fallando, no solo tu corazón, vas a requerir que a lo mejor ultrafiltrar. Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Y no solamente recordarles, no es solamente que me tratar el corazón, sino ver, analizar. Por eso tienen que saber qué laboratorios, interpretar, y de acuerdo a lo que ustedes encuentren van a ver que el riñoncito, gracias a este, saben inglés ustedes, ¿verdad? Sé que saben, llevan inglés 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 creo. ¿Qué saben decir? Good morning, this is a window, my name is... ¿Saben inglés, verdad? Oliro. Arigato, me vas a decir. Arigato. Mana. Mana puni. Entonces, igual, este aquí está en inglés, pero como soy buena persona, se he colocado también ¿qué? En castellano. ¿Sí? Pero está más bonito en inglés, se ve más grande, por favor. Sí. Entonces, mira, aquí tenemos patologías de ¿qué? Agudas. Arritmias, infarto, insuficiencia cardíaca aguda, congestiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo esta falla aguda de tu corazón va a dañar a tu riñón? Esto es lo que explica esta diapositiva. ¿Qué es lo que pasa? Hay un descenso de ¿qué? Del óxido nítrico. Recordando patología, ¿qué hace el óxido nítrico? ¿Qué es? ¿Vasodilatador o vasoconstrictor? Vasodilatador. Entonces, al haber una disminución del óxido nítrico, ¿qué va a pasar? Va a haber una vasoconstricción. Al haber vasoconstricción en las arterias renales, en todo tu cuerpo, ¿qué va a pasar? Hay un descenso de ¿qué? De la perfusión de flujo sanguíneo a nivel renal. ¿Por qué? Porque hay disminución, pero ¿qué? Aumento de presión, pero disminución de flujo. Si le llega habitualmente a tu riñón 180 litros de plasma en 24 horas, por disminución del diámetro de la arteria, no va a llegar a 180. Va a llegar 100, va a llegar 80, va a llegar 50, pero a mayor presión, con mayor fuerza. Esa presión que se incrementa a nivel renal, con disminución de la cantidad de sangre, de flujo, va a repercutir produciendo lo siguiente. ¿Disminución de qué? De la entrega de qué? Oxígeno. No va a llegar oxígeno adecuado. Tu riñón va a empezar a tener ¿qué? Isquemia. Disminución de qué? De la tasa de filtración glomerular, recordando que la tasa de filtrado glomerular es de 128. un poquito menos. 120. 90 a 120 hasta 125 máximo. ¿Sí? Entonces, empieza a dañar tu riñón, y cuando tu riñón empieza a dañarse por esa alta presión, disminución de flujo, por la isquemia, la hipoxia que recibe, empiezan a liberarse sustancias que van a dañar más tu riñón. Hay daño endotelial, hay liberación de factores de proinflamatorios, interleucina 1, 8, 12, 16. Empiezan a, ¿qué? El corazón, una de las sustancias que llega a producir, que es una hormona, va a producir ¿qué? Natriuresis. Hace que tu riñón empiece a orinar más, perder más líquido. Se activa el sistema simpático, con lo que repercute sistemas de angiotensina, aldosterona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí está en castellano para que los que no entiendan un poquito el inglés. Y es lo mismo. Ahora, existe cuando se produce el daño cardíaco agudo, se producen varios eventos. Factores de daño, y existen eventos sistémicos a nivel del cuerpo. Hemodinámicos que repercuten en el flujo sanguíneo a nivel arterial y venoso, y no hemodinámicos. Todos estos de acá van a producir el daño renal agudo. Daño tubular a nivel de los túbulos, de los glomérulos. Disfunción glomerular, el glómerulo deja de filtrar,
se detienen sustancias tóxicas, urea, creatinina, potasio, fósforo, se pierde calcio. Y empieza ¿qué? A producirse la fibrosis del intersticio del riñoncito. ¿Por qué? Porque hay ¿qué? Disminución de entrega de oxígeno. Ese es el daño que se produce a nivel fisiopatológico. Esto es una cardiología que ustedes van a ver, la clasificación de la insuficiencia cardíaca aguda. Tratamiento o manejo del síndrome cardiorrenal agudo. Si te dice síndrome cardiorrenal agudo, ¿a qué debemos abocarnos? Si la patología desencadenante es el problema cardíaco, tenemos que mejorar ¿qué? La función cardíaca, el corazón. Porque así va a dejar de ¿qué? De dañar a tu riñón. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Optimizar, como dice acá, la insuficiencia cardíaca. Si tu corazón está así sufriendo porque tiene un infarto, no le llega flujo sanguíneo, tiene un coágulo ahí, un ateroma, lo que sea, ¿qué? Dale medicación, optimizar que el corazón empiece a hacer lo único que sabe hacer, bombear, aumentar. Si tiene una arritmia, ¿qué le voy a dar? Un antiarrítmico. ¿Qué antiarrítmicos conocen? Amiodarona, digoxina principalmente, y los betabloqueantes. Carvedilol, que es un antihipertensivo, pero tiene más efecto que antiarrítmico, regula la frecuencia cardíaca porque es un beta 2. ¿Qué más? Tengo que controlar ¿qué? Esto, equilibrio hidrosalino. ¿Por qué? Porque tu corazón, al dejar de funcionar adecuadamente, porque tiene una arritmia, una insuficiencia cardíaca aguda, o una isquemia, o un infarto, va a empezar el paciente a quedarse de tener líquido. Tiene una falla renal aguda. Cuando hay una falla renal aguda, ¿qué hay? Edemas, hay retención de sal, sodio, potasio, ¿sí? Entonces tengo que evitar que el paciente se sobrecargue de líquido, porque estoy forzando más a su corazón a bombear. Mayor líquido, mayor fuerza que va a requerir el corazón para bombear. Tengo que tener que dar una dieta hiposódica, reponer los electrolitos. Y para mejorar el flujo sanguíneo renal, necesito alguna medicación. Una medicación que me ayude que el flujo sanguíneo que está disminuido en el riñón le llegue, sea más efectivo, que ayude. Ya vamos a empezar a hablar de eso. Evitar esto. ¿Por qué creen que tengo que evitar esto? El año. Por ser nephrotóxico. Claro, obvio, No, pero por las... Porque inhibe lo que es la producción de las prostaglandinas. Son prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Son vasodilatadoras. Si hay una vasoconstricción ya, le doy aspirina a mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca o una arritmia, ¿qué le voy a hacer? De lo que está así cerrado, se va a cerrar más. Entonces va a dañar más tu riñón. Entonces, gente, paciente que tenga una patología cardíaca, una arritmia cardíaca, no intenten darle que mastique ¿qué? Aspirina. Jamás. Tampoco cuando tenga infarto. ¿Qué antiagregante plaquetario se da cuando tiene un infarto? Hace más de 10 años se utiliza esto. Y la aspirina ya se ha dejado de utilizar. Salvo que estés en Punata, en Crisa, bloqueando, desbloqueando, o en el Chapares, en internado, donde a lo mejor no tengas este medicamento que has reemplazado a la aspirina. Empieza con C y termina en L. Aplacel. Clopidogrel. Clopidogrel ha reemplazado a la aspirina aquí en la China y en los 20 metaversos que existen, gente. Solo que siguen dando aspirina. A eso me voy. Siguen dando aspirina. ¿Por qué? Porque son unos... Sí. Y digo, ¿por qué? Porque si tú sabes que está contraindicado, te hace mal, ¿por qué vas a seguir dando? La excusa que colocan aquí en Bolivia es, ¿por qué es lo que nos da el gobierno? Entonces pedid lo que necesitan. Si tú no pides, no vas a tener. O si tú sabes que le va a hacer mal a tu papá, bueno, a mi papá, voy a saber que le hace daño porque tiene un infarto, le van a dar aspirina, ¿voy a permitir que le den aspirina? No, ¿verdad? Pero la gente que desconoce, sí, está bien, toma aspirina, te va a ayudar.
sabiendo que está mal, el clopidogrel 75 miligramos vía oral y se mastica. Si no tienes clopidogrel, cuesta 50 centavos el comprimido. 50 centavos. Barato. Ni modo, aspirina. ¿Cuánto es la dosis de aspirina para el infarto? Cardiólogos. 100 miligramos, no, eso es preventivo. Un miligramo, no, un granito. Un gramo, dos, no, es mucho. 150. 20. 75 es el clopidogrel. 20. Gente, aprendan cardio, no lo aprueben, aprendan cardio. Esas cositas que les estoy preguntando tienen que saber sí o sí, y no saber, ya les dije, sacar el eje, la frecuencia, así, que el paciente se va a morir hasta que hagan esas cosas. Es lo que pasa, se muere hasta que te estás agarrando tu reglita ahí. Sí. ¿Ves el qué? La radiografía A más B más C sobre C, está sacando el índice de calcio. Se va a morir tu paciente. Lo importante es que tienes que saber la dosis de qué, de la aspirina, si no tienes clopidogrel. ¿Cuánto es? Buscadores de internet. Están buscando en internet. ¡Pah! Me voy a matar. Entonces se suspende porque hay más vasoconstricción del AINE y lo voy a matar más a mi riñón y a mi corazón también. Esto es lo importante. Tratamiento renal. Si tu paciente ha sufrido un infarto, una arritmia, que ha descompensado porque la creatinina se ha elevado demasiado en el promedio de 48 horas, no lo vas a dializar, lo vas a ultrafiltrar. Para los que no se acuerden y los que se acuerdan, voy a repetir esto. Hay dos diferencias entre hemodiálisis y ultrafiltración. ¿Qué es la hemodiálisis? Filtrar, purificar, en otras palabras, en otros términos, la sangre de sustancias tóxicas. ¿El paciente tiene sustancias tóxicas? No. No necesita entonces, ¿qué? Hemodiálisis. Lo que está fallando es que su corazón no está bombeando bien, no bombea bien. Si tú le das líquido, hay sobrecarga de líquido, sobrecarga de volumen y necesita ¿qué? Ultrafiltrar. ¿Qué es ultrafiltrar? Sacar agua con la máquina de diálisis. ¿Sí? La máquina de diálisis hace dos cosas. Te ultrafiltra, te saca líquido y te filtra la sangre. Entonces, en este caso, porque hay una insuficiencia cardíaca aguda, hay que solamente ultrafiltrar. Pobre del que me coloque en el examen hemodiálisis. Está mal, estoy avisando. Y en este caso, miren, como tratamiento, cuando ya tu corazón no da, no funciona más, pensa, dile, ¿sabes qué? Necesita trasplante de 2 órganos. Corazón, riñón. Sí, aunque no crean, se hace. Allá en la Argentina tenemos una doctora, la doctora Allison, se ha formado en la Fundación Favaloro. Favaloro es el que ha creado el stent, es un argentino. Y ha muerto pobre. Ha muerto pobre con miles, millones de dólares en deuda. Porque quiere hacer bien a la gente. Por eso no hay que ayudar a la gente, hay que ser malo. Los malos son millonarios. Bill Gates, Donald Trump, esos son millonarios, son malos. Los que son buenos son pobres y mueren pobres. ¿Conocen a Simón Bolívar? La historia de aquí Bolivia. Libertador, ha liberado Perú, Ecuador, Bolivia y no sé qué más. ¿Cómo ha muerto? Pobre. Pobre. Spider-Man, ¿cómo es? Pobre. ¿Por qué es bueno? Y Batman es malo y como es millonario. Sí, es Batman. Hay que tener un equilibrio. ¿No ven? Dice entonces, medicación. El dueño de aquí de Lopal, ¿es bueno o es malo? Malo. Malo, ¿no ves? Por eso es bueno. Oh, Entonces, por eso es el bueno, ¿no? Entonces, medicación que se tiene que utilizar. Si el paciente tiene retención hídrica, mucho líquido, mucho volumen en su cuerpo, ¿qué le vas a dar? Algo que le ayude, ¿qué? Diuréticos, eliminar, fuera de la ultrafiltración. Antes de colocar el catéter de Cook para ultrafiltrar o dializar a ese paciente, utilizas esto. Medicación. ¿Qué van a dar los cardiólogos? Los cirujanos cardíacos, cardiólogos. Furosemida.
Cuando no responde la furosemida, es decir, nos llaman a nosotros para qué, colocar el catéter y sacar el líquido que tiene en su cuerpo. Si no funcionan, ¿qué? Los diuréticos. Este es el único que ustedes conocen, graciosamente, la furosemida. Pero existen 5, les dije, 5 familias de diuréticos que actúan en diferentes partes del riñón, del túbulo, y tienen indicaciones totalmente diferentes. La furosemida jamás en su vida le pueden dar a un paciente que tenga ¿qué? Sodio bajo. ¿Por qué? Porque arrastra sodio. Sodio va a eliminar más sodio. Sí. Hay otros que retienen el sodio. El potasio, no, otros que retienen el potasio. Potasio. Son diuréticos ahorradores de potasio. Ah, sí, claro. Si tu paciente tuviera hipercalemia o hiperpotasemia, potasio de 7, le das ese diurético ahorrador de potasio, porque no conoces, le vas a sacar el líquido, pero lo vas a matar de un infarto. Sí, va a ahogar el potasio. Por eso, es que hay gente así. Hay nefrólogos, les digo, que a mí me odian mucho los nefrólogos, que les dan a los pacientes que están en diálisis enalapril, que es un IECA, un antihipertensivo. El enalapril, el IECA, retiene ¿qué? Potasio. El paciente que está en diálisis ya retiene en su cuerpo ¿qué? Potasio, pero le están dando IECAs. ¿Qué están haciendo? Que su cuerpo retenga más potasio. Claro. Y tenga más daño cardíaco. Cuando tú observas y dices esto, ¿qué está haciendo? ¿De dónde sacó su título? Pero bueno. Este es el mejor, el Nesertide. Hay aquí en Bolivia, sí, este Nesertide aumenta ¿qué? El flujo sanguíneo renal. Aumenta mucho. Están haciendo tareas de otra materia, ¿no? ¿No? Sí. Están pesquisando las otras familias. Está bien. Sí, hay que pensar otras familias de diuréticos. Esto que dice, no disminuye la presión arterial, el Nesertide, pero aumenta ¿qué? El flujo sanguíneo. Si, niñas, a las 2, si no es necesario que estén aquí si tienen otras cosas que hacer. De verdad, porque se escucha aquí hasta lo que están hablando. No les coloco falta, nada, pero mejor, si no van a atender la clase, mejor me quedo calladito y listo. Que sea la última vez. No sé, pero Ojalá ojalá. la última que ele pare para reclamar, sério, com Claro. tudo. Sí, claro. Está muy bien, Osama. Métele bomba. Entonces, tenemos que, hay mucha medicación que se puede utilizar, pero esto ya es para especialidad. Está bien que les mencione a ustedes y tal vez el que tenga curiosidad pregunte al cardiólogo. Doctor, ¿se puede utilizar esto? Sí. Y los que quieren ser cardiólogos, está bien, genial. Van a aprender que el corazón solamente bombea. Hay que darle que estos vasoconstrictores, ¿para qué? Para mejorar un poquito más la perfusión del riñoncito. Entonces, el tratamiento intentará ¿qué? 1. Recuperar primero la función cardíaca, porque tu corazón está mal, está sufriendo. Si tú tratas de mejorar otras cosas, sino el corazón, tu riñón está chao y vas a necesitar diálisis de por vida. Revertir ¿qué? Esos efectos de vasoconstricción que tiene a nivel sistémico, que no permiten que llegue sangre a tu riñón, vasopresores y diuréticos para eliminar líquido. Y en último caso, ultrafiltración. Les puedo colocar un caso clínico de síndrome cardiorrenal tipo 1. Paciente que tiene una FA aguda, internado en unidad coronaria, saturación de oxígeno, intubado, lo que ustedes quieran, laboratorio puedo colocar. Y me tienen que dar esto, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome cardiorrenal agudo. Tips, dicas, como ustedes llaman. Si el paciente te dice, paciente con cardiopatía aguda, ¿cuál síndrome va a ser? Cardiorrenal. Claro. Pero yo no te voy a colocar que hay falla renal. Te voy a colocar laboratorio. Obvio. ¿Qué te puedo colocar? Paciente con FA
puede ser, a ver, el paciente tiene una ausencia de onda P y la frecuencia cardíaca está a 180 por minuto. Ausencia de onda P, saben que es una fibrilación auricular. 180 por minuto es de alta respuesta ventricular. Creatinina, antes de su ingreso 0,8. Al ingreso a las 24 horas 1,10, 1,5. Va a aumentar. Eso es que les va a hacer a ustedes. ¿Qué? Pensar. Sí. Pensar. No decir A, B, C, D, ¿verdad? Sí, claro. Ah, muy bien. Te puedo colocar más trampas, que ustedes dicen que soy tramposo a veces. El paciente tiene sodio de 100. Tú me colocas diurético, furosemida, está mal. Está mal. Esas cosas es ser médico. ¿Cuál será el diurético, doctor? Que va a bajar el potasio. Para bajar el potasio. Para bajar el potasio, la furosemida. No, claro, para que no baje el potasio. Usador de potasio. Les digo. el sodio. ¿No? El sodio, doctor. Puedes tener un usador de potasio. Y va a bajar el sodio igual. Sí. Ya. Agora tá Las 5 familias de diuréticos. No, ese es antihipertensivo. 5 familias. Diuréticos de asa, ausadores de potasio, diuréticos osmóticos, de la anhidrasa carbónica. ¿Y quién me dice el último? Tiacídicos. Hay 5 familias de diuréticos. Cada familia tiene entre 3 o 4. Y el médico tiene que saber cada uno, porque si le das a lo que no corresponde, va a dañar más. Lo matas a tu paciente. ¿Sí? Espero que no sea su paciente y ojo. Está complicado. Le vamos a preguntar. ¿Qué te puedo dar? Encaminar. Tipo 2, síndrome cardiorrenal crónico. El cardiorrenal crónico, ¿de qué te habla? Patología cardíaca Crónica que va a ir antigua, pacientes ancianos, por decirlo así, adultos mayores, o niños con ¿qué? Fallas cardíacas congénitas. Aquí dice una FA, pero aquí está mal la diapositiva. FA crónica. Crónica. La fibrilación auricular puede ser crónica, aguda. Una FA crónica que se ha reagudizado. Repito, yo estoy con una FA crónica de hace 10 años atrás, tomo mi digoxina para controlar mi frecuencia cardíaca, pero hoy día me he enterado que me aplazó el nefro y otra vez se dispara. Es una FA crónica reagudizada. ¿Sí? Entonces tenemos varias patologías. Aquí puede estar el Chagas también. ¿Qué patologías cardíacas congénitas conocen? Patología de Fallot. Muy bien, otra. Es embriología, primer año de medicina. Embrio, para que se den cuenta que todo sirve. Lo único que no sirve es medicina legal, no sé, inglés, quechua, no sirve. Estadística, no sé. Salud pública, biofísica. ¿Qué? Ajedrez más que robótica, no sé qué. Aunque no creas es necesario. Claro. En práctica, no ustedes en fisiología en otra universidad, les tengo que enseñar a los alumnos cómo presentarse, cómo pararse, cómo hablar, modular la voz, cómo manejar los brazos, las manos, cómo Ellos no enseñan, doctor. Nos enseña, doctor. Les explico algo así rápido. Cuando tú vas a presentar un tema, te colocas el chaleco, el guardapuerto. Te ven en el exterior con tu chaleco abierto, bien abotonado. Este de aquí, bien abotonado, y el último botón se suelta, abierto. No te puedes colocar tus manos a los bolsillos, no puedes estar con tu papelito aquí. 3, 4, 5 líneas. Y hablas, explicas. ¿Sí? Esas cosas, aunque no crean, se les tiene que enseñar. Porque así cuando ustedes se exponen, pierden el miedo de ¿qué? Confrontar a la gente. ¿Sí? Hay un dicho que dicen, hay que imaginarse cómo las personas desnudas, nudes. ¿Sí? Yo me imagino,
Ya, gente, vamos a continuar. Entonces, decía que hay que ser un poquito. Entonces, patologías cardíacas crónicas de mucho tiempo atrás, que van a repercutir a nivel renal en forma aguda. Una insuficiencia cardíaca crónica, falla renal aguda. Chagas, crónico, falla renal aguda. ¿Sí? Donde, ¿qué te dice? Que la mayoría de las personas que tienen una patología crónica, ya de mucho tiempo, con certeza, si se les hace un laboratorio, están en este estadio de enfermedad renal crónica, un estadio avanzado, 3 o 4, prediálisis. Pero ¿quién les hace un control de renal? Nadie. El cardiólogo toma tu aspirina, tu aspirineta, listo, toma tu antihipertensivo, deja de comer sal, hace ejercicio, te dicen esas cosas. Pero ¿cuándo se preocupan de pedirte una función renal, urea y creatinina? Nunca. Y tu riñón está fallando y terminas en diálisis después. ¿Sí? Entonces, patologías cardíacas crónicas. Lo mismo, el corazón, miren, ¿qué tiene de crónico ese corazón, esa imagen? El septum, miren cómo está. Todo está, ¿qué? Engrosadísimo el septum y el ventrículo, ¿qué? Izquierdo. Está todo hipertrofiado. No bombea. Al no bombear, una vez más, va a haber, ¿qué? Retención de la perfusión, retención hidrosalina. Tu riñón empieza, ¿qué? Lentamente, ¿a qué? A dañarse. Y termina aquí como abuelito. Hecho pomada tu riñón. Triste, atrofiado. Y terminas en ¿qué? Máquina de diálisis. ¿Sí? Complicado, ¿verdad? Aquí está lo mismo en inglés, los que son bilingües. Trilingües también. Eso se podrá producir en la falla renal crónica debido a una patología cardíaca crónica. Siempre va a haber esto: inflamación, fibrosis y demás, que eso no pregunto nunca en el examen porque es muy complicado para tratar de entender para su examen. Llegamos al tratamiento. ¿Qué tenemos que dar? Si tu riñón ya empezaba a fallar crónicamente, tenemos que tratar toda la clínica, síntomas y signos que te produce la enfermedad renal crónica. Va a tener anemia, va a tener edema. Si tiene anemia, ¿qué le voy a dar? Dependiendo qué tipo de anemia sea. Megaloblástica, fesopénica, perniciosa, etcétera, etcétera. Dependiendo de eso, le voy a dar un tipo de medicación. Y eso, si es fesopénica, megaloblástica, si es, ¿le doy qué? Ácido fólico. Si tiene edemas, le voy a dar diuréticos. Si tiene hipertensión, antihipertensivos. De acuerdo a los síntomas que presente el paciente. ¿Sí? El tratamiento va a ser ¿qué? Una vez más, a evitar en este caso, el fallo cardíaco ya está, porque es crónico. No vas a mejorarlo jamás. ¿Qué vas a tratar de mejorar? El fallo renal. Entonces, en este caso, yo voy a tratar de evitar que la enfermedad renal crónica siga avanzando a otro estadio más severo. A eso me voy con el tratamiento de estos. Diuréticos, calcio, hierro, eritropoyetina, etcétera, etcétera. El tipo 3, aquí vamos a invertir la situación. El riñón está fallando, ¿qué? En forma primaria. Tu riñón está fallando en forma aguda, en insuficiencia renal aguda, que va a tener repercusión a nivel, ¿qué? Del corazón, cardíaco. Ajá. Una ira te puede producir una arritmia cardíaca. Tienes una falla renal, prerrenal, porque has perdido mucho, ¿qué? Te has tenido mucha diarrea, shock hipovolémico, tu riñón está mal, un infarto. Pero si tenía, ¿qué? Una falla renal, ¿cómo fue el corazón? Porque ha perdido, ¿qué? Potasio. Le has dado diurético, una furosemida, has hecho perder más potasio. ¿Sí? Entonces, hay un montón, ustedes ya hemos visto ese tema de injuria renal aguda. Hay muchas, miren, hasta incluso una ITU alta, una pielonefritis, te puede repercutir a nivel cardíaco. Un montón de patologías que pueden tener repercusión cardíaca. Lo bueno es de qué es esto, miren. Es agudo el fallo cardíaco y puedes revertir a ¿qué? A la normalidad. Otro tipo ya se invierte el órgano. Aquí está ¿quién? El riñoncito con las patologías
más comunes, lo que va a empezar a dañar, ¿qué? Corazón. El corazón. ¿Y cómo se daña? Y aquí están los biomarcadores. Entonces, si yo tengo un fallo renal agudo y veo que el paciente tiene alteración en el electrocardiograma, repito, puedo colocar paciente con diagnóstico de ingreso, injuria renal aguda de tipo prerrenal, presenta troponina, presenta CKMB, altas, elevadas, me está produciendo aquí un infarto. ¿Cuál sería el diagnóstico? Síndrome seno cardíaco agudo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Fácil? Sí. Pero en su examen... Não vai recordar. Sí, yo sé que no se van a acordar. Eso es lo mismo, pero eso está en inglés. ¿Está? Ya. La injuria renal aguda, miren, todo lo que pasa y lo peor que puede suceder y realmente pasa y lastimosamente sucede es esto. Se activa este sistema nervioso simpático, es el culpable de todo junto con este sistema de angiotensina de aldosterona, los que van a producir todo esto en el corazón. Cuando hay un fallo renal agudo, estos dos son los que dañan todo, que arruinan todo. Y la idea es bloquear esto. Tratar que no se activen esos dos sistemas y así evitamos todo eso. Y el tratamiento, diálisis, en caso que requiera. Hemos tenido una abuelita de 85 años, tenía un prerrenal, diarrea, pero ella está en estadio 4 de enfermedad renal crónica. Mucha diarrea, le han dado líquido porque el tratamiento es solo de poner agua, volumen, pero ¿qué ha pasado? No orinaba. Hace querido que empezó a tener edemas y demás. Catéter, ultrafiltrar, le sacar el líquido. Empezó a bajar la creatinina, la urea también. Le dieron que un día se descompensó mal la abuelita. No, aparte que le dieron eso. Porque querían ver que se arrancaba. Han hecho un desequilibrio hidroelectrolítico porque le han dado furosemida a los internitos. Le han bajado mucho el sodio, reponer otra vez sodio, la paciente estaba medio en coma, no respondía, la familia se le habló, la familia no quería que entre a terapia intensiva, no quería que se le intube, no quería que se dialice, querían que le saquemos el catéter de diálisis, cero reanimación. Y estaba desahuciada. Dijeron, nos vamos a ir a despedir. Al día siguiente la abuela, ¡pring!, hablando, orinando 1200, como si nada. Y sí, se estaban despidiendo ya. ¿Qué pasó? A funerária já estava na porta. Sí, estaba en la puerta. Los amigos morenos estaban en la puerta con su traje ahí, con el cofre. En serio. Pero ¿qué pasó? El desequilibrio hidroelectrolítico cuando llevemos hiponatremia produce alteración del sensorio. El internito que le dio furosemida porque intentaba, y el residente que intentaban que orine porque tenía mucho edema, hizo que pierda mucho sodio. Y la reposición del sodio no era la correcta. Entonces, ¿qué te produce cuando tienes hiponatremia, alteración neurológica? Estás así como comatoso, estás como vegetalcito, no respondes. Se le cortó la furosemida, se le ultrafiltró el líquido y empezó otra vez. Al día siguiente estaba hablando la abuela. Y ahí lo que vuelvo a repetir, quiero que aprendan ustedes medicina, jóvenes, no aprueben medicina, aprendan. Son cosas básicas, de verdad. ¿Sí? Espero que sí. Entonces, hay que hacerle a esos pacientes con injuria renal aguda diálisis, porque empieza a tener retención de que sodio, potasio, perdón, pierde sodio, potasio, urea, creatinina, y estas diálisis en el paciente con cardiorrenal o seno cardíaco agudo son horas, 8, 12 horas de diálisis. Incluso hay diálisis de 24 horas, que se llama diálisis online, 24 horas el paciente está conectado. Obviamente no está consciente, está entubado, está en UTI, el paciente en unidad coronaria o en recuperación cardiovascular, 24 horas,
sacando líquido, filtrando la sangre. ¿Sí? ¿Recuperación? Casi nunca. Si no se recupera, es enfermo renal crónico o fallece el paciente. El tipo 4, ya vamos a terminar, niños. El tipo 4 es un enfermo renal crónico que está en cualquiera de los estadios que vamos a avanzar en la siguiente clase, tal vez este tema, o en diálisis. Ese daño renal, ¿cómo va a repercutir en tu corazón? Repitiendo lo que dije al principio, el paciente en diálisis no fallece por el problema renal en sí, sino fallece por las complicaciones que atrae esto. ¿Cuál es la primera complicación? Insuficiencia cardíaca. El corazón, repito, se vuelve como de una vaca, así gigante, su corazón. Si ustedes tienen la oportunidad de ver a un paciente que está en diálisis y tiene una radiografía de tórax, el corazón es así, insuficiencia cardíaca gigante, el paciente está así, con disnea. Le das un poquito de líquido, más todavía, hace edema agudo de pulmón, porque no puede manejar ese corazón, bombear la cantidad de líquido que tiene en su cuerpo. Se mueren. Entonces, hacen esto, hipertrofia y fibrosis cardíaca, y aquí vamos a ver el corazón. ¿Cómo es ese corazón? Lo mismo. Falla cardíaca izquierda, súper mega hipertrofiada en relación al ventrículo derecho, ¿verdad? El izquierdo está así de hipertrofiado. Y el riñón tiene estas etapas de enfermedad renal crónica, estadio 1, 2, 3, 4, hasta el 5, que es esta maquinita, es el filtro de diálisis. Y la repercusión a nivel sistémico básicamente de este tipo. Los efectos que se producen de este grado, nada. Tratamiento, diálisis. Y tratar de que la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente no siga progresiva. ¿Con qué? ¿Con qué tratan la insuficiencia cardíaca? ¿Lleva ese tema todavía? No. ¿Qué han llevado? ¿Qué anda de examen? Doctor, electrocardiograma, valores normales. Eje. Y sí, ¿dónde poner cada electrodo? Eso es práctica, eso es práctica. Pero en la teoría el doctor nos ha enseñado eso. Pero también, ¿qué más? Aunque no crean, eso es importante, ellos han enseñado eso, porque aunque no crean en el hospital, es que no teníamos docentes. El doctor nos ha dicho que nos va a enseñar cómo es normal y luego ahora vamos a aprender sobre las patologías. Está bien, perfecto. ¿Cómo funciona cada? Pero decía, está bien que les enseñe la parte de colocación de los electrodos, porque aunque no crean, no saben los estudiantes. Llegan al internado, sacar electro, nadie quiere sacar el electro porque no quiere pasar vergüenza de no saber colocar las derivaciones. Y es fácil. El doctor nos ha enseñado bien eso todo. ¿Qué color es este aquí de los brazaletes? Ese es rojo, doctor. Amarillo, amarillo, verde, negro. Exacto. Es la bandera de Bolivia, aunque no crean. Es la bandera de Bolivia. Rojo, amarillo, verde y el pedestal. El palo, negro. Rojo, amarillo, verde y negro. Eso es. B1, ¿dónde se coloca? En el cuarto espacio intercostal derecho. B2. En el cuarto al lado. Al lado, en el izquierdo. B3. El B3 entre el B4. Entre el B4 y el B5, claro, pero ¿dónde colocas B5? Así no tienes que saber. El 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí abajito, 4 aquí, 5 en la tetilla y el sexto aquí. En la misma línea. En la misma línea. Y si quieres las posteriores aquí, 1, 2, 3, las posteriores. ¿Posteriores igual? Sí, no sabía. posteriores. Hay posteriores, es lo mejor que tienen. Pregúntenle. ¿Cuándo se colocan las posteriores? Ajá. Y en algunos hospitales, jóvenes, algunos hospitales no cuentan con todos los electrodos. A veces te sirve un D2 largo. Pregúntenle eso al cardiólogo. ¿Un D2 largo? D2 largo. ¿Me sirve sacar un D2 largo? Sí. ¿En qué situaciones? Pregúntenle. Ya, doctor. Va a creer que sabe. Va a creer que sabe cuando preguntan. Voy a preguntarle. No, en serio. Esas cosas que les tienen que saber sí o sí. Entonces, diálisis a estos pacientes, no les queda otra y mejorar, tratar de que no empeore la enfermedad renal crónica y no termine en diálisis, es que no está, y también de que tu corazón no siga siendo más que insuficiente, dándole diuréticos, dándoles ¿qué? ¿Inotrópicos o cronotrópicos? ¿Quién me dice que es un inotrópico? ¿Quién me dice que es un cronotrópico? Inotrópico, frecuencia cardíaca, cronotrópico,
Muy bien, eso es lo que tienen que saber. Eso es. ¿Otra vez? La diferencia entre un medicamento inotrópico y un cronotrópico. Porque uno te aumenta ¿qué? La frecuencia y otro te aumenta la fuerza de expulsión del corazón. Sí, No es lo mismo. Verdade. No es lo mismo uno y el otro. Tú no le puedes dar un inotrópico a un paciente que tiene ¿qué? Taquicardia. Esta taquicardia es un inotrópico, lo va 1000 y rompe el corazón, sutura cardíaca. ¿Han visto el síndrome de Takotsubo? Pregúntenle, síndrome de Takotsubo. El corazón se parte. Se parte el corazón. Se llama síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón partido. ¿Sí? ¿Y cuál es la causa? Estrés. Enamorarse. Estrés. Estrés. Caraca, velho. El corazón Realmente. se parte, ¿cómo? Sí, se parte. Eso es al medio una cosita así. Sí, el corazón, síndrome de corazón partido. La gente patológica es la mujer, entonces. Tal cual. No es, mano. Hasta eso te daña, ¿no? Hace sentido aquel dibujito del corazón se partido. Último tipo, 5. Síndrome cardiorrenal tipo 5 o secundario. ¿Secundario por qué? Porque es a patología de base. Cualquiera que ustedes quieran colocarle. Si quieren colocarle aquí artritis reumatoidea, le colocan. Quieren colocarle gota, también. Te daña el corazón y el riñón. Entonces, lo que va a hacer esta síndrome tipo 5, lastimosamente, es una falla multiorgánica. Te daña todo. Cuando tienes un síndrome cardiorrenal secundario, ¿y cómo te vas a dar cuenta? Solamente con laboratorios y electrocardiograma. Y un ecocardiograma, obvio. Está dañado tu corazón, tu riñón, tu cerebro, tus plaquetas, tu médula ósea, pulmones, hígado, todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. ¿Mal pronóstico? Sí, mal pronóstico. Hace una falla multiorgánica, una FMO y el paciente termina ¿qué? Muriendo. De ahí que cuando ustedes diagnostican, pues está en terapia intensiva y el corazón falla, el riñón falla y no son los orígenes, internado por una neumonía, una ITU, y falla el corazón y falla el Confunde, riñón. ¿no, doctor? Confunde. Sí, Se sí, confunde. no, sí, Es muy complejo. el 5. Eso te iba a preguntar, si no causa, es obvio que va a causar los 5 tipos una insuficiencia respiratoria aguda. En Sí. el 5 hay una enfermedad subyacente. Y hay muchas De base. enfermedades que De pueden base. causar, ¿no? La Todas las enfermedad. enfermedades, lo que tú Sí. quieras, las que tú quieras. Muchas. Una ITU en un paciente adulto, lo manda a terapia intensiva, tú le das ceftriaxona porque es una ITU, y de repente a las 24 horas, creatinina 5, su corazón o una arritmia cardíaca. ¡Ping! Pensá un poquito. Tiene falla de 3 órganos, una falla multiorgánica. Origen cardíaco no, origen renal no, secundario, un cardiorrenal tipo 5. Despedite de tu familiar. ¿Sí? Tratamiento, en este caso, todo lo que tú quieras darle, porque todo su cuerpo está hecho pomada. Todo. Con esto los intensivistas se juegan porque le meten todo. Todo le meten los intensivistas, toda la medicación. Sí, porque Sí, hay que claro. tratar todo. Muchos signos y síntomas hay que tratar. Sí, y aquí tenemos biomarcadores. ¿Recuerdan los biomarcadores de injuria renal aguda o de insuficiencia renal aguda? No recordamos, ya sabía. Pero para que se acuerden, cada biomarcador te indica a nivel del riñón o en qué parte está dañando tu riñoncito. Esto no se pide aquí en Bolivia porque no hay. Pero en el mundo civilizado, sí. Y un mundo civilizado. Es que sí. Sí. Es que sí hay, ¿por qué no tenerlo? Si en un país tienen que autos eléctricos, ¿por qué no tener autos eléctricos aquí? Si en un país te dicen, en Argentina, la comida viene sin sal, porque le cuesta más al gobierno pagar el tratamiento antihipertensivo, insuficiencia cardíaca, obesidad, ¿por qué no quieres restringir eso?
KIM 1, N-gal, cistatina 0, los 3 principales biomarcadores de lesión renal aguda. En terapia intensiva de todo el mundo mundial, menos en Bolivia, se pide eso. Y aquí tengo un cuadrito resumiendo todos los 5 tipos, el mecanismo de lesión, lo que te va a producir y los factores o las enzimas que se podrían pedir y están activadas en cada situación. ¿Sí? No, que sea, es muy complicado para que se aprendan de memoria. Esto es más especialidad. Lo que yo quiero que aprendan de este tema es saber que el riñón daña tu corazón y el corazón daña el riñón. Y el tratamiento así básico, que se ubiquen. ¿Qué se ubica? Todo. ¿Dudas? Siempre. ¿Preguntas? Nunca. Nunca. ¿Verdad? Verdade. Obvio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, gente, ese es el síndrome cardiorrenal. Ya estamos avanzando 3 temas para su examen. E são quantos? No sé cuándo es. Subiu a positivo, senhor. 3 temas. La Já, plataforma no sé si funciona. Funciona. ¿Ya funciona ahora? Ahora sí. Si no, voy a ver. Si no, les mando otra vez al grupo y. Manda no grupo, doutor. Está. Para isso, já não Ahora, ¿cuándo es su examen? ¿Cuándo Falta es? mucho. falta muito. falta muito, Por né? isso, Por eso. ainda falta o próximo. Creo que van a ser unos 7 temas. No sé la fecha. Ya Tal son vez. 3. Es que falta un mes, ¿no? Mas eu acho. Falta un mes. No sé, Son 4 ¿no? temas más. Final de abril. 4 Estamos temas. en el Final comienzo de marzo. del abril Final de igual marzo. también. 4 temas más por lo menos. Entonces 7. Umas 3 semanas. 28 de abril. Estará 2 veces y un poquito más Gente, difícil que esta lo... vez no les voy a ayudar en sus trabajos prácticos. Hay que hacer bien, ¿no? Sí, no sé, sí. Ya, desde ahora les voy a dar el tema. Ya. Desde ahora, No le el diga a los que tema. han venido, pero a los que no han venido. Sí, No. a eso me le digo. antes. Ajá, ellos díganle, Sí, claro. ¿por qué hemos venido? 3 aulas. El tema va a ser, déjenme pensar, espera ahí. ¿Qué va a ser microparcial o trabajo? ¿Trabajo? ¿O quieren dar examen? No. Ah, entonces, ¿Por qué preguntas bacanas? claro, No, pero es que yo no des ideas. Puede ser un tema muy importante para que estudiemos. ¿Qué tiene que ser? No, Sí, que sea uno importante para que repasemos. síndrome Renal sendo. neurocardiorenal. Neurocardiorenal. Ya, doctor. Gracias, Susana. Claro, ¿Eso existe? claro que existe. Y hay muchos niños que tienen ese síndrome. Reno. ¿Pediátrico? Peraí. Sí. No, ¿verdad? Es más pediátrico. Neurocardiorenal, afecta a las 3 partes de tu Un cabeza. informe académico sobre eso. Exacto. Escrito, A mano. a mano. Más. Voy a hacer como. ¿Han visto la película La Ballena? ¿No han visto de ver? ¿No han visto John Wick 4? Está buena John Wick 4. Muere, por si acaso, John Wick, a los que no han visto, muere. Y su papá es el regente de la serie. Muere el negrito también, el otro portero. Pero va a haber John Wick 5 porque la chinita va a pedir venganza a su papá que lo matan. ¿De qué están hablando? De una película. A ver, más bien no vi todavía. La ballena. Como en Estados Unidos, los informes, ¿saben cómo se piden en Estados Unidos los informes a los estudiantes? Mínimo 5 hojas, resumen de este libro. Así les piden en Estados Unidos. A ustedes voy a pedir, está prohibido traerme un informe de una hoja, una plana, prohibido. Escriben más grande, no sé, pero... Dos y una plana. Sí, pero que. ¿Y has leído los otros dos? ¿Perdón? Não, no trabalho. Meu, renal. Neurocardio.